Hola, muy buenos días y bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla Judith Juliá y venga, arrancamos hoy viernes día 6 de septiembre analizando y preparando la sesión de hoy con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq en esta operativa más intradía, y vamos a trabajar un poquito los niveles que tenemos para la sesión de hoy, un poquito planteando escenarios y teniendo en cuenta que hoy tenemos una gran cita macroeconómica, que es la publicación del dato de empleo a las 2:30 hora española. De aquí nada, poco más de media horita, así que va a ser una sesión muy condicionada a lo que se publique allí. Antes, como siempre, recordaros que estos vídeos tienen el foco formativo, que en ningún momento se quiere dar ningún tipo de idea ni sugerencia para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Y también recordaros que el próximo martes, día 10, vamos a dar aquí en el canal, este canal de YouTube del Espejo del Trader, un webinar en directo. Cada martes lo vamos a ir haciendo a las 6 de la tarde, hora española, donde vamos a trabajar esta semana que viene la parte menos técnica y más emocional. Y como ya os dije, tanto ayer, en el vídeo de ayer, como en un vídeo que grabé un poco más especialmente comentándoos un poco esta propuesta, pues la idea es que me enviéis al mail info@elespejodeltrader.com o un WhatsApp a este número de teléfono un poco vuestras inquietudes, vuestras mayores dificultades en este sentido, en la parte más emocional, estas un poco dificultades que nos encontramos, ¿no?, más allá de lo técnico cuando operamos en los mercados, y que me comentéis un poquito pues eso, vuestras inquietudes, vuestras dificultades, vuestros puntos débiles, preguntas, en fin, algo que podamos un poquito pues también compartir todos juntos en este webinar. De alguna manera creo que esto puede enriquecernos muchísimo, el saber que primero todo que no estamos solos y que a todos nos ocurre un poco lo mismo, y en cualquier momento de la operación siempre tenemos dificultades y son normalmente muy similares. Y bueno, y un poco pues ahí a aportar yo mi granito de arena en base a la experiencia que he ido pues adquiriendo a lo largo de estos casi 10 años. Venga, vamos a los gráficos y nada, simplemente pues invitaros a este webinar, que ya digo, será en directo a las 6 de la tarde el próximo martes día 10. Vamos allá, gráfico del futuro del mini SP500 en gráfico diario, en este marco temporal. Y aquí vemos, de momento, sesión que continúa con las bajadas de toda la semana. Arrancamos con muchas bajadas muy fuertes en la sesión del martes, pero han ido continuando y de momento hoy también parece que así pues avanza el día. Ya veremos, le digo, muy condicionado a lo que se publique a las 2:30 aquí hora española. Tenemos en este futuro un soporte, un potencial soporte alrededor de los 5.450, que es esta zona de aquí, ya la vemos, coincidiendo también con el 38% de corrección de toda la subida desde los mínimos de agosto, y es el primer soporte que tenemos, pues ya el más cercano, ¿no?, y un soporte que es visible en estos marcos temporales pues superiores. Luego el siguiente lo considero aquí en la zona de los 5.350. Ahí tenemos también una zona que también confluye con el 61,8% de retroceso y con un nivel técnico que lo veremos más en marcos inferiores, por ejemplo aquí en el de 4 horas, que es esta zona, ¿vale? Aquí el precio a principios del mes de agosto nos dejó una resistencia que luego se convirtió en soporte. Aquí en esta corrección, este throwback, una zona de desequilibrio, por tanto sería el siguiente nivel a considerar. Podríamos encontrar un nivel intermedio aquí, justamente veis esta pequeñita resistencia que se formó, que como tenemos el 50% de toda la subida en 5.400, también número redondo, pues podríamos también considerarlo como un nivel donde el precio, si llegara a perder los 5.450, podría tener un primer apoyo en esta zona. Y aquí vemos en el gráfico de 4 horas pues un poco lo ocurrido en los últimos días, después de la fuerte caída del día 2 del martes, que el lunes fue una sesión muy descafeinada por el ser festivo, el martes fuertes bajadas, entonces se quedó el precio un poco aquí lateralizando, que comentábamos, ¿no? Fue una corrección muy limpia, un pullback a estos últimos mínimos que aguantaron muy bien como resistencia, luego continuó bajando un poco más tímidamente, en la sesión de ayer volvió el precio a tocar esa resistencia, se formó un pequeñito rango muy a corto plazo, ¿no?, con una media de 200 en este marco temporal, un poco ahí reforzando esta zona de soporte, esta banda inferior, y que en la sesión de hoy pues ya la hemos roto. Con lo cual ahora es la principal resistencia, zona de los 5.500 más o menos, 20, un poco lo he hecho un poquito más amplio, ahora veremos en una hora por qué. Pues tenemos aquí la principal resistencia en el día de hoy, pero en el gráfico de una hora
tenemos un poquito pues estos niveles más concretos, ¿no? He marcado, ya digo, esta zona un poco amplia porque cuando el precio ayer rompió estos mínimos de la sesión del miércoles, no se detuvo aquí, la corrección profundizó mucho, con lo cual por eso he querido coger también esta zona, ¿vale? La zona de los 5.530, que al tratarse de una zona de un giro que se produjo en un momento del día, como siempre digo, ¿no? Importante, más al final de la sesión cash americana, he querido un poco pues ahí hacer una resistencia un poco más amplia y marcar toda esta zona de aquí, también coincidiendo con los máximos del día de hoy, ¿vale? Toda aquí una confluencia de resistencias que me ha hecho que ampliara bastante pues esta zona de resistencia mayor. Pero tenemos otra antes, que es esta, que son los mínimos de ayer, y una zona que ha sido soporte, más en la sesión a principios de la sesión europea de hoy, 5.490 aproximadamente, que se ha roto a la baja y que podría ser resistencia en este clásico pullback. Aquí el precio encontrar, pues repito, resistencia, girarse, atacar los mínimos del día de hoy, y ya veremos qué ocurre. En caso de ruptura, probabilidad de llegar al siguiente soporte que hemos comentado, ¿vale? Cuidado si esta zona no actúa como resistencia y volvemos a subir, nos enredaremos probablemente en toda esta zona. Pero la probabilidad de que si el precio aquí supera esta resistencia potencial, que llegue aquí el precio, pues sí, podría ser elevada, pero ya estaríamos hablando de una de alguna manera neutralización, ¿no? De esta última estructura bajista que se ha formado con la ruptura de estos mínimos. Así que ya sería un escenario un poquito más complicado a nivel de operativa. Pero ya digo, mucha precaución porque de aquí a media hora se publicará un dato clave y todo esto, incluso todos estos niveles, pueden quedar rotos como mantequilla y el precio pues hacer un movimiento bastante violento. Así que atentos y lo iremos siguiendo. En el gráfico del futuro del mini Nasdaq, en gráfico diario, sesión de ayer, nada, un doji, una vela perfecta, un doji claro y limpito. Y hoy viernes, pues bajadas que nos están acercando a la media de 200 en este marco temporal diario, que está ahora mismo en 18.630 más o menos, que coincide con una resistencia que, bueno, fue resistencia técnica de principios de agosto, con el 50% de retroceso desde los mínimos del mes pasado, con lo cual aquí tenemos un importante soporte, muy importante, una media de 200 en gráfico diario, no es poca cosa. Si ya digo, todo dependerá un poco de lo que ocurra de aquí media hora, pero ojo si se rompe, ¿vale? Porque puede provocar un movimiento violento a la baja y tendremos que ir siguiéndolo porque bueno, tendríamos un soporte siguiente menor en la zona de 18.400 y luego llevarnos incluso a la zona de los mínimos del mes pasado, ¿eh? Pero bueno, no tiene por qué ser hoy todo esto, simplemente un poco el aviso de que aquí hay algo más allá de un nivel técnico, que es la media de 200 en un marco temporal de mucha importancia. En el gráfico de 4 horas, aquí vemos bien, he marcado así en un color diferente, que es el color lila, la media de 200, que ya se ve el porqué un poco, no decía que era un nivel técnico, fue resistencia en toda esta estructura de giro, en ese doble suelo, espera que lo pongo bien, un doble suelo por fallo, visible en 4 horas, una resistencia, aquí se nos enredó, una zona de reacumulación para seguir subiendo. Estamos pues ahí justamente con esa confluencia con la media de 200, en 18.600 para ser un poco más precisos. Y luego he marcado un soporte aquí por debajo en 18.400 porque bueno, dentro de toda esta cuando se rompió, ¿no?, esta zona de acumulación de compras, pues también fue un punto de desequilibrio de la sesión pues de aquí de principios, mediados de agosto, con lo cual por eso también lo he marcado. Y luego ya pues nos iríamos al soporte de la zona de los mínimos de la estructura de giro, alrededor de 17.600 aproximadamente. Así que mucha atención en el futuro del Nasdaq a la zona de los 18.600. Ahí tenemos esta media de 200. ¿Qué más aparte de esto? Pues bueno, después de la ruptura de estos mínimos del día 29 de agosto, ruptura clara, pullback, pequeñito tramo lateral, muy en línea con lo que he comentado en el futuro del SP, y hoy también pues parece que se está rompiendo, aunque es una ruptura de momento un poco descafeinadita, ya vemos la vela de ruptura, bastante mecha, pero también es normal, estamos en sesión europea, pero en un gráfico de 1 hora sí que hay más limpieza en la ruptura. Aquí se ve el origen, un poco toda la ruptura, y estamos pues haciendo ahora mismo el movimiento correctivo, este clásico pullback, que veremos realmente si lo es, y se detiene esta subida que estamos teniendo en esta zona de soporte. Hablamos de los 18.800
40-30, que podría ser resistencia, en cuyo caso, si esto ocurriera, podríamos ver un giro desde aquí para seguir bajando, perder los mínimos del día, aquí marcaditos, e incluso llevarlo, pues como hemos dicho, a la zona de 18.600, zona clave. Por encima de esta resistencia, si fuera rota al alza, los máximos del día, 18.900, y luego pues otra vez meternos pues ahí, en toda esta zona, un poco en tierra de nadie, en medio de todo el rango de las últimas 2 jornadas. Así que vamos a ver, sobre todo en el Nasdaq, 18.600, nivel clave. Y clave, por supuesto, la gran cita macroeconómica del día de hoy y casi de la semana, que también ha habido otras citas importantes. Hoy tenemos el dato de empleo. Nada más. Que tengáis una feliz tarde de viernes, un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Que vaya bien. Hasta luego.